GPS Internacional. En este bloque de GPS Internacional vamos a hablar de una situación que se da a raíz de un tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que publicó en su cuenta justamente que volverá a aplicar aranceles, sobre todo al acero y el aluminio que procedan de Brasil y Argentina. Brasil y Argentina van a la cabeza de una devaluación masiva de sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores, justificó el mandatario con respecto a esta decisión. En marzo del año 2018, Trump firmó la norma que impone un gravamen del 25% para las importaciones de acero y del 10% para las de aluminio. Sin embargo, más tarde, el representante estadounidense de Comercio confirmó que sería diferida la aplicación de las tarifas en el caso de Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur y la Unión Europea. Ahora, de acuerdo a lo que anunció el presidente, esta decisión se volvería a aplicar. Vamos a analizar más, porque estamos ya en contacto con Pablo Parola, que es secretario de Comercio Exterior de la Asociación de Dirigentes Industriales de la provincia de Buenos Aires y además es asesor de empresas argentinas y brasileñas. Bienvenido a GPS Internacional. Queremos saber, en primera instancia, saber si tomó por sorpresa el anuncio de Trump a los industriales de la región. Mire, acá sorprendió. La verdad que hubo declaraciones mismas del gobierno nacional argentino sorprendido. Lo mismo pasó en Brasil e inclusive con los industriales, ya que es algo que no se esperaba teniendo en cuenta el reciente acuerdo del año pasado, ¿no? Se establecía un cupo de 180.000 toneladas para ingresar a Estados Unidos sin gravamen, ¿no? Con lo cual tomó de sorpresa claramente. En las causas podemos sacar del tuit varias conclusiones, ¿no? Que tienen que ver con lo vinculado a lo que son las elecciones en los Estados Unidos, lo que tiene que ver con la relación China-Mercosur, China-Brasil, con lo cual si bien se podía avisorar algunas cuestiones vinculadas a este tema, tomó por sorpresa. En el sentido de lo que usted me está diciendo, algunos analistas interpretan que esta medida que toma el gobierno de Estados Unidos puede contribuir a un acercamiento entre Argentina y Brasil, sobre todo en la perspectiva de un enfriamiento de las relaciones bilaterales. ¿Usted comparte esta visión? Comparto. Hay que tener en cuenta que es necesario que esta visión y esta respuesta hacia esta medida o esta amenaza por parte de Estados Unidos debe ser tomada en conjunto, teniendo en cuenta que pone en riesgo a dos de los principales productores de aluminio y acero del Mercosur. Con lo cual esto claramente puede unirnos, además a pesar de las diferencias ideológicas, en una mirada común que defienda la industria nacional de ambos países. Tengamos en cuenta que es una industria que mueve bastante empleo y que ya está, por lo menos en la Argentina, castigada por diferentes medidas que se fueron dando a lo largo de estos años, ¿no? Como por ejemplo la eliminación de reintegros de exportación para la industria siderúrgica en la Argentina, así como también la imposición de retenciones a los bienes industriales, sumado a una economía interna que está atravesando dificultades, ¿no? ¿Y considera que puede haber alguna contramedida de protección por parte de los industriales argentinos o brasileños o del propio Mercosur? Creo que eso se tendría que hablar en la inminente cumbre que tenemos del Mercosur el 5 de diciembre. Creo que es el ámbito donde se debería dar solución o una mirada, por lo menos sobre este tema, pidiendo explicaciones. Ya las asociaciones y las cámaras industriales de ambos países han hecho requerimientos a los gobiernos respecto a hacerles llegar vías de diálogo para dar solución y entender un poco más en profundidad lo que por ahora fue un tuit, ¿no?, que anunciaba medidas de manera urgente. Con lo cual siempre es importante que los gobiernos tomen estas medidas para defender el empleo local y la industria básicamente, que es lo que tiene valor agregado a la hora de las exportaciones. ¿Ustedes han tenido algún contacto con el gobierno del presidente Macri? Nosotros puntualmente estamos en diálogo y acercando, y lo que hemos visto muy fuerte es un reclamo de la Cámara de Acero de la Argentina, en donde se manifiesta la preocupación por este tema. Tengamos en cuenta que la Argentina hasta este momento lleva exportado cerca de 700 millones
de dólares en acero y aluminio en los Estados Unidos. Con lo cual, teniendo en cuenta el volumen y las repercusiones que puede tener, se ha hecho saber la preocupación. Por ahora estamos en una situación que marca una incertidumbre, ¿no? Sin respuestas, pero lo que sí, como me comentabas al principio, Gabriela, tomó por sorpresa, ¿no? Y con el futuro gobierno del presidente electo Alberto Fernández, ¿podrá llegar a cambiar algo? Y la realidad es que el futuro gobierno que comenzaría este mes ya ha planteado la necesidad de defender la industria, la necesidad de tener una industria pujante, fomentando las exportaciones de valor agregado. Y este es un sector clave cuando hablamos de exportar valor agregado y trabajo argentino, con lo cual es de prever que, si bien el presidente electo ha manifestado que tuvo un buen diálogo con el presidente de los Estados Unidos, seguramente encontremos, como hablamos, una vía de diálogo con Brasil para abordarlo de manera regional. Considero que ese sería el camino, teniendo en cuenta el volumen y el poder de negociación que se podría tener, ¿no? Y más también teniendo en cuenta, cuando hablamos de este tema, el rol de China, ¿no? El rol de China, el rol de las elecciones en Estados Unidos, son cuestiones que exceden a pensar que esto pudiera haber sido una medida en contra de Brasil o Argentina, aunque no hay que descartar que pudiera ser también un mecanismo de negociación frente a la deuda que tiene la Argentina que afrontar también con el fondo, ¿no?, monetario. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya afirmó este lunes que se iba de confirmarse este anuncio, que se iba a comunicar directamente con el presidente Trump. ¿Desde las autoridades argentinas hay algún tipo de anuncio? Se ha hablado, se ha manifestado el ministro de Producción y el canciller, refiriendo que han hecho llegar su mensaje de preocupación para tener un diálogo, pero en el caso de Argentina tenemos que entender que nos encontramos en una transición y eso puede hacer que los plazos se estiren un poco más. Por eso es muy necesario abordarlo regionalmente, ¿no?, en esta cumbre que hay de Mercosur, y aprovechar esa oportunidad para sentar una posición respecto a esto, y también teniendo en cuenta que todavía tampoco está designado el gabinete del presidente electo. ¿Usted piensa que a la luz de las elecciones en Estados Unidos se podrá tomar algún otro tipo de medidas hacia la región y hacia Argentina y Brasil concretamente? Creo que ya lo hemos visto cuando planteó América primero, ¿no? La mirada va hacia ese lado, hacia profundizar en fortalecer el mercado interno de los Estados Unidos. Inclusive en el mismo tuit comenta el tema de la tasa, le habla a la Reserva Federal y dice, bueno, bájenme la tasa para fomentar un poco el desarrollo del mercado interno. Con lo cual es de prever que se profundice esa tendencia, y en cuanto a los mecanismos, siempre creo que sería positivo apostar al multilateralismo, ¿no?, para encontrar soluciones concretas y apoyarnos en Brasil. Creo que esta unión se puede dar más por el espanto que por el amor, ¿no?, esta unión entre Argentina y Brasil, como vos, Gabriela, me planteabas también. Y hemos quedado de alguna forma, el bloque Argentina-Brasil ha quedado de alguna forma atrapada, entre comillas, en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y de ahí claramente quedamos atrapados como países periféricos, ¿no? Pensemos que Bolsonaro hace muy poco planteó la necesidad de un acuerdo de libre comercio con China. Recientemente tuvimos una cumbre de los BRICS en Brasil. Eso se suma también a lo que tiene que ver con lo que plantea en el tuit el presidente Trump de, bueno, los agricultores estadounidenses que están preocupados. Y eso tiene que ver con el enfrentamiento con China, claramente. Desde que comenzó este conflicto, China ha apostado por la compra mayoritaria de soja y de materia prima, tanto en la Argentina como en Brasil, dejando de lado, por supuesto, las exportaciones de los Estados Unidos, que son un gran proveedor y exportador de materias primas también. Con lo cual quedamos atrapados en ese medio, pero puede ser una oportunidad para la región, digamos, no simplemente una amenaza. Esto va a depender de, como hablamos, tener una coordinación regional, que lo vemos aislado de las cuestiones, si se quiere, ideológicas, y siendo más pragmáticos y defendiendo el empleo nacional. Creo que por ahí tiene que venir la solución. Ahora el Mercosur analiza avanzar a una liberalización de su arancel externo común para bienes industriales. ¿Podrá reverse esta situación? Bueno, ahí nosotros desde la asociación y desde los industriales planteamos la necesidad de rever esa cuestión que viene impulsada
se ha planteado tanto en los industriales brasileños como en los industriales argentinos. Y esto tiene que ver con que no se puede ir a ciegas a un mundo como el que estamos hablando, ¿no? Esta apertura, esta cuestión que estamos viviendo hoy, para nosotros claramente no vemos la necesidad de una apertura de manera de shock, sino vemos que el movimiento tiene que venir de la mano de robustecer el Mercosur. Y esto fundamentalmente porque las exportaciones argentinas de manufacturas, es decir, de productos industriales, están vinculados con Brasil. Y lo mismo ocurre con Brasil y Argentina, es decir, nuestro intercambio bilateral se basa en el valor agregado. Con el resto del mundo comercializamos materias primas, con lo cual si llegamos a permitir el ingreso en este contexto en el que estamos hoy sin prepararnos, sin hacerlo con un plan de tiempo, una planificación, podemos enfrentar dificultades, más teniendo en cuenta la situación de base en la que se encuentra la industria argentina hoy, que es muy, muy preocupante. Paulo Parone, secretario de Comercio Exterior de la Asociación de Dirigentes Industriales.